Hola, bienvenidos de nuevo a New News. Hoy tenemos una entrevista súper especial. Tenemos con nosotros a Eduardo Ojeda. Hoy vamos a platicar sobre arte, sobre gestión, sobre todo lo que él nos quiera contar. Hoy ya estuvimos aquí antes de cámaras platicando, se va a venir una buena entrevista. Y pues hola, ¿cómo estás? Hola, estoy súper contento, estoy muy tranquilo y pues entusiasta de estar aquí en New News. Primero, para la gente que no te conozca, preséntate, a qué te dedicas, qué nos vienes a compartir hoy. Pues yo soy licenciado en Lengua y Literatura Hispanoamericana. Tengo ya 14 años dentro de la creación artística, pero también dentro de la gestión cultural. Inicié en los talleres de cinematografía con el profesor Fernando Castillo, que en paz descanse. Y bueno, mi último proyecto fue una compilación de compositores tlaxcaltecas contemporáneos donde pues presento el quehacer artístico, el quehacer musical de muchos de los compositores, tanto emergentes como ya, por ejemplo, algunos ganadores de Grammys. Entonces, y que son tlaxcaltecas y que justo por eso hice esta compilación, ¿no? Para divulgar su trabajo y saber que en Tlaxcala hay ganadores de Grammys y de otros premios internacionales, claro, desde un contexto mediático, pero que bueno, es válido a veces conocerlo. Claro. ¿Y cómo inicia tu amor por las letras y por el arte? Me contabas hace rato que iniciaste a los 15 años, entonces, ¿crees que esto empezó desde tu infancia o fue en este punto de la adolescencia donde salió esta pasión? Totalmente inició en la infancia. Yo creo que, bueno, hay cada historia es distinta desde luego, pero la mayoría pues comienza en la infancia de muchos músicos, pintores, incluyendo la mía como desde las letras. Siempre fui el niño que en la primaria, en los homenajes, le decían que escribiera un poema o escribiera un cuento para compartirlos en el homenaje. Y te estoy hablando de 7 años, 8 años, ¿no? Cuando ya pues sabía escribir. Asimismo, siempre se me facilitó más que jugar fútbol o algún deporte, se me facilitaba más pintar, cantar, ¿no? De hecho, me cuentan que yo comencé cantando más que hablando y taradeando las canciones. Por ejemplo, yo crecí con mi abuelita, entonces escuchaba mucho música vernácula, música con mariachi y me Ok. ponía a cantar con los mariachis cuando había fiesta, ¿no? Un niñito de 3 años, 4 años cantando con mariachis, era como muy especial para mi familia y muy Claro. cagado en cierta forma. Entonces siempre inició mi gusto pues artístico en general por varias artes. Y bueno, sé que has trabajado en radio, televisión, cine, o sea, eres muy multifacético. ¿Cuál de estas áreas sientes que ha sido más gratificante para ti? ¿Y cómo ha sido para ti desenvolverte en estas áreas tan distintas, pero que al mismo tiempo tienen muchos puntos de encuentro, ¿no? Claro, para contestar esta pregunta voy a hacer precisamente un Ujú. paréntesis que tiene que ver con que yo quería estudiar cine, no quería estudiar literatura. Y por eso estaba en los talleres de Fer Castillo y estuve como por 4 años haciendo todo el tiempo cortometrajes, pero cuando yo quería estudiar o cine o comunicación, pues yo salí con muy bajas calificaciones en la preparatoria, salí con 6, imagínate. Ajá. Entonces ninguna universidad pública me recibía con ese promedio. Y las únicas escuelas que había en ese momento en comunicación en la primera generación de cine en la UPAEP, pues eso, era tipo Un promedio. UPAEP, Ujú. UDA, etc. Y pues yo nací en un contexto sencillo. Mi mamá no podía pagar esas universidades, especialmente UPAEP, no podía pagarlas, pero dentro de los talleres de FER, de cine, todos mis compañeros estaban estudiando en ese momento precisamente literatura. Entonces, algo que me llamaba mucho la atención era cómo hablaban de una película, cómo la analizaban, cómo la desmenuzaban. Y me identifica, aunque no entendía muchas cosas, no entendía muchas palabras que utilizaban, muchos conceptos, había algo que me vibraba, que me llamaba. Entonces decidí pues estudiar literatura, ya que no podía ingresar a estas escuelas mencionadas particulares. Y ahí, hasta ese momento, en mi primer día de clases, surgió mi amor por la literatura de una forma apasionante. Recuerdo que lo primero que vimos pues fue la literatura grecolatina.
los mitos griegos. Y leer la mitología griega es fascinante, me quitó muchos tabúes, ¿no? O sea, leer a Edipo, ¿no? Imagínate, Claro. o descubrir desde ahí el complejo de Electra, el complejo de Edipo, o sea, muchos, que eso es otro tema, ¿no? Muy interesante, pues dije, esto es mío y esto lo hago mío y quiero utilizarlo para el resto de mi vida. Sí, es como muy interesante eso de la literatura que te hace conectar en maneras en las que te ves reflejado en una historia que tiene siglos y siglos, ¿no? O sea, que te das cuenta Ujú. que estos complejos y toda esta historia es algo que venimos arrastrando la humanidad. Y que es universal, por lo Ajá, tanto. exacto. Pero respondiendo ahora a tu Ah, pregunta, sí. con estos medios en los que he entrado, ¿cuál ha sido más gratificante? Yo creo que el cine sigue siendo uno de los medios más gratificantes. Justo se te iba a preguntar, ¿sientes que la literatura te dio lo que estabas buscando al querer comunicar con el cine? ¿O sientes que sí son mundos Distinto. diferentes? No, no, al contrario, sí, definitivamente la literatura vino a reafirmarme el amor por el cine, pero también a tener un criterio para analizar películas y ver un contexto mucho más profundo en las historias y también yo Ujú. creándolas, ¿no? Entonces, sí, se combinó muy bien el estudiar literatura y posteriormente seguir haciendo cortometrajes. De hecho, hice un cortometraje con IMCINE, en donde es un corto documental donde hablo sobre la vida de un cantante de ópera de aquí de Tlaxcala que compone náhuatl y que, bueno, o sea, ha viajado a muchos lados, pero viene como esta otra parte social donde no, pues no recibe una remuneración económica, pese a que sea alguien muy inquieto y muy talentoso. Y si no hubiera estudiado literatura, creo que ni siquiera hubiera llegado a ese tema A social, conocerlo ¿no? tal vez, ¿no? Exacto, ¿no? Y cuéntame un poco sobre tus voluntariados en Alemania y Francia. Sí. ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Estuviste en el programa Proton Erasmus? Proton Proton Erasmus Erasmus. es ya el resultado a través de un certificado internacional. Pero para ello hay que hacer un voluntariado previamente. Y a Ah, esto, ok. pues que ya tiene que ver más con la gestión y motivando a las generaciones más pequeñas que yo, pues que viajen en primera y que sí se puede viajar. Tú puedes viajar también a través de asociaciones internacionales, que fue como yo fui viajando. Lo que yo entré a una beca de Vive México, que salió una convocatoria en el ayuntamiento de Apizaco hace aproximadamente 7 años. Sigue vigente esta convocatoria y, y entras a la página de Vive México, tienes que hacer obviamente un llenado de formulario y ya te escogen, ¿no? O sea, te dan como a escoger 5 países y de esos 5 te selecciona una asociación porque cumples con sus criterios. Tú solo pagas tu vuelo, hay vuelos muy económicos, hay distintos tipos de búsqueda y cuando viajas te reciben dándote transporte local, seguro médico, alimentación, hospedaje, todo lo que Lo realmente ayuda en básico, lo ya. básico, pues allá ellos te lo dan. Haces tu voluntariado, que son distintas actividades. A mí me tocó, por ejemplo, en Alemania vivir en una mansión que le perteneció a Hitler, que Qué fuerte. actualmente ya es más un museo, es una escuela de verano, ya la configuraron totalmente distinto, pero ahí sigue la esencia, ¿no? Y parte de la historia alemana, desde luego, y lo que hacía era cuidar alpacas. Las alpacas, aquí en México creo que no se utiliza tanto el concepto, el nombre de alpacas. Las alpacas son como Como las llamas, llamas, ¿no? como las llamas, exacto. Y en eso consistía mi voluntariado, pero también me confronté a que tenía que compartir estas actividades con chicos de otros países. Entonces Claro. viví con 5 alemanes, 2 turcos, un ruso, una alemana, españoles, etcétera. Y entre todos, pues hacer team, o sea, con los distintos idiomas, con las distintas formas de pensar, adaptarnos para poder cumplir una misión, para poder cumplir una meta. Cuando tú cumples esto y regresas a tu país, a través de una plataforma se te hace un examen que tiene que ver con multiculturalidad y con economía global, de acuerdo a lo que aprendiste al estar viajando allá. Qué interesante. Es muy interesante.
Y pues yo salí con muy buenas calificaciones en este examen, además con un buen desempeño durante el voluntariado, y gracias a esto pues me dan mi certificación internacional Proton Erasmus, que avala mis habilidades laborales en todas partes del mundo. Y al siguiente año apliqué para Francia, y así me ha gustado, y así ha sido como una alternativa para mí importante para viajar, ¿no? Claro. Porque economizas y además convives con otras Sí, te llevas culturas. la experiencia full, ¿no? Me llama aquí la atención algo, me voy a regresar un poquito. Sí, sí, porque sí. me estabas contando que en la prepa saliste con muy bajas calificaciones y te costó entrar a la escuela, todo te llevó a la literatura. Y después, ahorita que nos cuentas esto del voluntariado, lo hiciste más como una invitación para que la gente fuera y lo probara, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue para ti pasar de este momento en el que estabas buscando tu carrera y tu escuela y no encontrar por tu promedio a después estar aplicando y salir con un excelente examen Claro. para la certificación y demás? O sea, ¿cómo fue ese proceso para ti? Fue obviamente muy motivante, pero es donde te das cuenta que realmente la estandarización académica no va a cubrir totalmente tu intelecto, ¿no? Como siempre se dice, una calificación es eso, una calificación, pero no realmente está denotando tu conocimiento, tus habilidades como humano. Eso fue como, ahora que lo preguntas, es como mi respuesta, ¿no? O sea, como la escuela realmente no te va a dar al 100% las herramientas necesarias, ni te va a designar tu futuro va a ser este. Si sacaste 5 o 6, tu futuro va a ser un caos. Eres un 6. Ajá, no, al contrario. Son avatares o dimensiones totalmente distintas. Lo que está en la realidad académica y lo que está en tu realidad interna, en tu universo interno. Y también ahí me comprobé que vale la pena. No con esto quiero recomendar que la gente saque 6, ¿no? Pero que sí disfrute su preparatoria, que disfrute de esta mente tan irreverente que tenemos cuando se es joven y que lo absorbamos lo más posible y exprimamos lo más posible, porque más adelante cuando ya vaya llegando la madurez va a ser otra historia de vida que no va a terminar en un caos porque haya sido un caos para la academia dentro de una preparatoria, ¿no? Entonces, no sé si respondo tu pregunta, pero que tiene que ver con dos universos o dos dimensiones. La académica, pero tú como humano, tu universo interno. Claro. ¿Y cómo fue para ti después compartir la cultura mexicana, la cultura internacional a través de tus programas de radio? Y pues me imagino que ya traías también toda esta carga de conocimiento, ¿no? Que querías pues compartir al mundo. ¿Cómo fue para ti y cómo lo haces? Por ejemplo, un hábito que adquirí estando en Alemania fue el reciclar las botellas. O sea, desde eso, o sea, no sé si realmente sea directamente lo que buscas como respuesta, pero desde hábitos, construirme hábitos como comer solo una vez a la semana carne. Allá en Europa, por ejemplo, bueno, es que se vale mencionar que desde Alemania me estuve moviendo a otros países como Praga, como Madrid, a otras ciudades europeas. Y una constante que veía en esas ciudades es, por ejemplo, campañas para fomentar el vegetarianismo. Entonces, al ver eso, pues sí lo asumí en mi vida, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas. Otra es el reciclar. En Alemania hay máquinas donde tú dejas tu cartón de chelas vacías y te la metes a una máquina y la máquina cuenta las botellas y te da 5 euros, etcétera. Entonces aquí no tenemos eso, sin embargo sí me quedo con la idea de que sí es importante reciclar las botellas, el vidrio, ¿no? Separar la basura, o sea, todo lo que nos dicen acá que no hacemos, allá ves los resultados de eso, allá sí puedes palparlos y ves los beneficios de hacer esto en tu hogar. Entonces, como que esa información me la traje, la interiorizo en mi contexto habitual de vida y también lo comparto a través de los programas de televisión y de radio como una forma de generar una campaña pues un poco friendly, ¿no? Eco-friendly, pero diciendo a primera mano de, oigan, sí trae beneficios positivos a nuestras vidas si hacemos este tipo de cosas. Ahora, respecto al arte, también vi una cruda realidad.
En Francia viví con un portugués, artista visual, y él me decía, pasa algo muy común que aquí ocurre en México, que es pues mal pagar el arte. Como él como artista visual allá también tenía muchas complicaciones. O sea, cuando se lanzaba convocatorias, él por ejemplo me decía que tenían que ser que su arte lo tenía que llevar al arte taurino, porque si no, no iba a ser aceptado en una convocatoria. Como ahora está pasando aquí, que todo quieren que sea sobre temas de indigenismo, ¿no? Que no está mal, insisto, pero que no todo tiene que ser indigenismo si tu arte no tiene que ver con eso. Y ahora parece una premisa importante, ¿no? Y más bien es la premisa y no hay más, ¿no? Como que ya no se mueve esa temática. Y entonces, por lo tanto, puedes quedar fuera de una convocatoria. Allá ocurre lo mismo, pero con el arte taurino. Y los mayores ingresos del gobierno son direccionados a todo lo que tiene que ver con la tauromaquia. Entonces, eso también fue algo con lo que me confronté, con lo que recibí esa información y que, bueno, pues me solidarizo con los artistas en todo el mundo, ¿no? Claro. Y con esta perspectiva, ¿cómo surge en ti la iniciativa de involucrarte en la organización, por ejemplo, en el Festival Nacional La Muerte Tiene Permiso? Sí. ¿Cómo fue esta experiencia y cómo fue para ti? ¿Participaste en la organización o tú lo organizaste? Yo lo organicé todo. Sí tuve unos compañeritos. Este festival lo hace cada año la Facultad de Filosofía y Letras, en específico la licenciatura en Letras. A mí me tocó dirigir la edición número 27. Ahorita ya de estar cumpliendo como unos 35 años. Pues mi inquietud, creo que ahí ya tiene que ver con algo innato, con lo que cada persona tiene. Insisto, desde pequeño me gustó el arte y a pesar de que estaba estudiando literatura, dije, no quiero que todo mi festival tenga que ver con letras. Quiero que se abran las puertas a las otras artes. Entonces, junto con mis profesores, mis catedráticos, propuse que la convocatoria estuviera dirigido a pintura y muerte, antropología y muerte, arquitectura y muerte. Y pues empezaron a responder a la convocatoria las personas a nivel nacional. Vinieron personas de la UNAM, de la Universidad Veracruzana, de la Universidad de Guanajuato, etcétera. Y pues por toda una semana tuvimos actividades de mesas de trabajo al mismo tiempo que teníamos presentaciones de exposiciones fotográficas relacionadas a la muerte, de exposiciones de pintura. En pintura, por ejemplo, como que de repente se nos olvida la estética de lo grotesco, ¿no? O de lo terrorífico. Entonces yo quería aprovechar esos campos semánticos para mi festival y que por eso no en vano se abriera a todas las disciplinas artísticas. Entonces surgió desde una inquietud personal del gusto por todas las artes, no solo por la literatura, y que todas las artes podían cumplir con una meta y una fusión artística con el tema de la muerte. Y pues ha sido, yo creo que el festival, o sea, no soy soberbio al decir esto, pero hasta los mismos catedráticos lo han dicho, ha sido el festival más completo y además que más días ha durado, porque duró toda una semana con actividades desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Órale, entonces sí estaba muy completo. Sí, muy completo. Ahora me gustaría que nos platicaras sobre este proyecto de Sucedió en un pueblo del altiplano. Exacto. ¿Y cómo fue para ti trabajar con personas de la tercera edad? Ponnos un poquito en contexto de esto. Mi libro Sucedió en un pueblo del altiplano, cuentos basados en historias reales de personas de la tercera edad, surgió cuando murió mi abuelita. Para mí la figura de mi abuela fue súper importante en mi formación y quería hacerle un homenaje y pues estuve en depresión y dormía muchísimo, como estos síntomas de la depresión, y desperté así, abrí los ojos y dije, tengo que hacer un libro donde cuente historias de vida de abuelitos y llevarlos a cuentos con distintos subgéneros literarios. Para eso no en vano me sirvió la carrera en letras, que aunque no es una carrera en creación literaria, sino en crítica literaria, pues estudiar desde la crítica los distintos subgéneros literarios te permiten ver los tópicos o los recursos literarios que puedes ocuparlos si tú creas, si eliges crearlos, ¿no?
Entonces me planteé este tema, escribí mi proyecto, lo postulé a un PECDA, salí beneficiado del PECDA y comencé pues las manos a la obra para hacer este libro. Fue hermoso, fue una forma de ir despidiendo paulatinamente a mi abuela en cada historia de vida de los ancianitos. Y también fue como reconocer que la muerte está aquí, Sí. no solo en personas de la tercera edad, sino en cualquier edad. Y que con ello, pues sí hay que hacer realidad el hecho de carpe diem, ¿no? De vivir al día, aprovechar el día. Ellos me ayudaron muchísimo a darme cuenta de esto mencionado y con ello empecé a amar más a la vida y ya en un sentido creativo, en un proceso creativo, pues el hacer cada historia de vida en un cuento con un género distinto de acuerdo a la historia. Por ejemplo, si ustedes leen este libro de cuentos, hay un cuento de terror basado en una posesión demoníaca verídica que ocurrió en Santana Chautempan. Para los que crean en las posesiones demoníacas, o que eso sí es una realidad, que sí es parte como de la magia y del misterio que hay en la vida, pues me confronté a esa historia y pues el tema era muy obvio y era muy evidente que iba a terminar en un cuento de terror, pero por ejemplo otra historia de una ancianita que estuvo en agonía durante mucho tiempo, durante muchos años, ni siquiera hablo de semanas ni de días, de años que no podía morir esta anciana. No podía, no podía. Y yo le preguntaba, pero ¿usted hizo alguna promesa, hizo algún juramento que a lo mejor no cumplió y que eso no la deja descansar? Y ella me contó su historia de vida y dije, es aquí por este motivo que no puede morir esta señora. Entonces, a partir de esta historia hice un cuento fantástico. Okay. Que el género fantástico es un género muy enriquecedor y muy interesante y muy velado, porque no es de esos cuentos o no es de esos géneros que entiendes a la primera, está muy fragmentado. Entonces, cada historia me iba ayudando solito a llevar a un género cuentístico estas historias y pues con eso se pudo crear este libro que son 12 cuentos adaptados por mí y un cuento que me regalaron un grupo de viejitas que ellas mismas lo escribieron así en conjunto y que es con el que cierro el libro. Y bueno, también hice un corrido contando una historia como si fuera un cuento a propósito de la época en la que se desarrolló esa historia de vida que pues era como la literatura popular del momento, las canciones populares de ese momento. Entonces, sucedió en un pueblo del altiplano, me cambió la vida tanto en lo personal que mencionaba al principio como en lo profesional, porque también me ayudó mucho a que se escuchara más el nombre de Eduardo Ojeda. Estoy muy intrigada y lo quiero leer. ¿Cómo fue para ti de manera creativa escribir cuentos en diferentes géneros? Porque me imagino que en algún punto se vuelve un reto, aunque la misma historia tal vez de cierta manera te va guiando, te va diciendo pues hacia dónde va, ¿no? Como dices, de terror, de fantasía. Pero a ti de manera creativa como escritor, ¿cómo fue ese reto? Fue muy interesante, fue muy introspectivo en la medida en que retomé todo lo que había estudiado en la universidad desde el semestre 1, desde el día 1 de clases hasta el último día de la universidad, ¿no? Entonces fue como recordar, regresar a escritos, regresar a teorías para realmente respetar esos géneros que me estaba proponiendo hacer y que las mismas historias sí tenían guiños con esos géneros, pero como bien dices, al final yo tenía que hacer mi chamba también para realmente lograr llevarlos a ese género. Entonces el reto consistió en hacer una retrospectiva de lo estudiado en la universidad para cumplir con los cánones o con los tópicos que indica un subgénero cuentístico. Y tú a manera personal, ¿cuál crees que ha sido uno de tus mayores logros como agente cultural en compartir con la juventud pues de Apizaco, de Tlaxcala y de todos los que te han llegado a conocer? Fíjate que es una pregunta muy interesante que no me lo había propuesto, pero yo creo que me quedo dentro de la gestión, más que de la creación, dentro de la gestión me quedo con esta inspiración de poder viajar a otros países, como a darle a los chicos, cualquier chico que se me acerca, yo le hablo de las becas que existen en la vida para viajar a otros países y que no tiene que ver con una idea de ser el rico de la cuadra, que tiene que ser
que tienes que ser millonario para viajar, yo creo que no, y yo justo ahí es donde digo, yo soy viva voz y viva experiencia de que no necesitas ser rico para viajar a Europa, a Tailandia, a etc., donde se te pase por la cabeza, porque hay estas alternativas, ¿no? Y aparte, pues ya socialmente, pues están las aplicaciones como Couchsurfing, ¿no? Que te quedas en... Sí, lugares más económicos. O que no pagas nada, o los hostales, o que comer en París, ¿no? Que es una ciudad cara, ¿no? O sea, siempre comparto este tipo de información y es donde ahí a lo mejor es mi vanidad la que me dice, a ver, ponte como de ejemplo para que... Sí, para que vean que sí se puede. Que sí se puede, exacto. También te quería preguntar sobre tu compilación, bueno, tu último libro, Amor y Pachanga. ¿Cómo fue para ti? Al inicio nos contabas un poquito de esto, pero ¿cómo fue para ti realizarlo? ¿Cómo seleccionaste a los compositores? ¿De dónde surge esta intención? Surge precisamente en un viaje a Francia. Por eso viajar todo está ligado y viajar te cambia la vida. Surgió en uno de los voluntariados en Francia, donde yo vivía ya no con los mismos que dije, ¿no? Los españoles y eso. Ahí al contrario, viví con el portugués, con 2 franceses, con 2 japonesas, con una tailandesa, etc, etc, etc. Y ahí sí nadie hablaba español. Entonces yo hablaba inglés, ¿no? O sea, mi inglés más o menos, ¿no? Y un poquito francés. Y yo, como buen mexicano escandaloso, pues ponía en la casa donde vivíamos, ponía mi música mexicana, y incluyendo pues la música tlaxcalteca. Ponía, por ejemplo, a Lee Vibes, ¿no? A Renato Pacheco, pero a Zetagamu, pero así de tocho morocho respecto a géneros musicales. Y les sorprendía y les gustaba mucho a mis compañeros pues de otros países. Y me preguntaban por ellos, decían, no entiendo nada, no sé qué dice esta niña, ¿no? Por ejemplo, Lía, no sé qué dicen sus letras, pero ya con su voz me parece angelical. Y yo ahí, en ese momento, después de que me dijo eso una de mis compañeras, que justo creo que era la tailandesa, dije, tengo que hacer algo para dar a conocer la música que yo conozco, pero que al mismo tiempo es de mi estado. Entonces dije, tengo que hacer algo, no sé si un disco, una compilación en un disco, o si un festival de música, no lo sé, pero tengo que hacer algo. Meses después me llegó la idea de que fuera a través de un libro, porque además pues quería combinar la literatura con la música, y al final la letra es literatura, la letra de una canción es literatura. Entonces ahí ya aterricé y dije, voy a poner las letras, pero que además hay un código QR al lado de la letra para que la gente que no solo quiera haber leído ese poema, que es una letra de canción, sino también quiere escucharlo, pues lo pueda lograr. No salió la versión física porque vino pandemia, la editorial que me iba a imprimir el libro murió, etc. Pero sí se pudo hacer un libro electrónico que se descarga gratis. Y fue gracias al Colegio de Tlaxcala que se pudo editar este libro y que lo pueden buscar en Google solo diciendo, bueno, escribiendo ahí o diciendo también Amor y Pachanga, y ahí les aparece entrevistas, es el libro y con ello escuchar o leer la música. La selección fue más como siempre con la idea de no prejuiciar respecto a los géneros musicales. Como que en el ambiente artístico o donde hay un movimiento intelectual, como que se escatima o discrimina ciertos géneros musicales, ¿no? Como la banda o como que la cumbia, como que, ay, no, yo no escucho cumbia, ¿no? Sí. Pero para este libro algo que tuve muy firme es que no quería ser excluyente, que quería ser inclusivo precisamente, entonces hay de todos los subgéneros literarios y esa fue la premisa primordial para poder seleccionar a los compositores. Por eso hay artistas mediáticos como Carlos Rivera, ¿no? Es del Estado al final. Que al final es del Estado, como por ejemplo Alberto Moreno. Alberto Moreno tiene una historia muy interesante porque él hace arreglos sinfónicos. Y hubo un disco de los Tigres del Norte que se llama Realidades, donde como todas las canciones más famosas de los Tigres del Norte, las hacen o las acompañan con una orquesta sinfónica, que de hecho es la Orquesta Sinfónica de la UAP. Hay un dueto como que fue el hit, que fue la canción Golpes en el Corazón, con Paulina Rubio, pues los arreglos sinfónicos son de un tlaxcalteca, son de Alberto Moreno.
Entonces, el ir descubriendo a estos creativos, pues se me hizo muy interesante y me reafirmó que tenía, a lo mejor, insisto, a lo mejor muy vanidosamente o soberbiamente, yo tenía que dar a conocer a estos trabajos musicales. Y por eso hice este libro y ahí la selección. Bueno, a lo mejor no sé si sea una cuestión de vanidad, pero sí te has tomado el rol como de ser un agente cultural, ¿no? Al final, por lo que me platicas, pues siento que la cultura te llama mucho y pues ahí estás. ¿Y cómo fue pasar de las letras a la danza? Ah, Que sí. ahora estás en el grupo de danza regional, no quería equivocarme, de danza Sí. regional del Centro de las Artes, ¿no? Exacto. Siempre tuve una inquietud por la danza, siempre, siempre, pero fui un niño gordito, entonces como que de repente pues mi cuerpo era muy pesado desde luego, Sí. y como que escatimaba bailar o danzar, como que no lo asumía, no lo interiorizaba. Pero en un viaje, Pacheco, en uno de esos viajes me fui a la Sierra Norte de Puebla, me fui a Pahuatlán, justo fui a una Semana Santa y allá en Semana Santa hacen un encuentro guapanguero. O sea, llegan tríos de guapango de toda la República Mexicana para presentarse en la explanada de Pahuatlán. Y yo nunca había escuchado el son huasteco hasta que llego a este festival, llega la noche, llega la gente, o sea, es como un vive latino, pero de guapango, o sea, chorro de muchísimas personas y todos bailando guapango. Yo lo empecé a bailar como siguiendo el ritmo, no sin técnica, Sí, sí, desde sí. luego, y me enamoré. Sentí un fuego, es como yo lo puedo describir, ¿no? A lo mejor suena muy pacheco también eso, pero sentí un fuego en mi plexo solar, en mi estómago, que nunca más lo he vuelto a sentir, y dije, tengo que bailar esto. Regresando de ese viaje, busco alguna compañía o grupo de danza que bailara huasteco, y todos como que el folclore, ¿no? Que Jalisco, que Nayarit, ¿no? Como esas danzas regionales. Y yo no quería eso, yo quería en específico huasteco. Después sigo creciendo, o sea, literalmente sigo creciendo. Y como a los 20 años voy a un fandango por primera vez. Un fandango, para quienes no lo sepan, es una fiesta de son jarocho. Así se le denomina a la fiesta, donde hay una tarima no tan grande y la gente va bailando arriba de la tarima por turnos y hay toda una etiqueta. O sea, cómo pedir la tarima, cómo entrar con el zapateado, etcétera, tocar la jarana, jarocha, etcétera. Y me vuelvo a enamorar una vez más, ahora del son jarocho. Entonces vuelvo a buscar un grupo de yo quiero esto y vuelvo a buscar un grupo y no lo encontré hasta apenas el año pasado, donde en el Centro de las Artes llega un grupo en el que su especialidad es el son huasteco. Y además se van a concursos de guapango en las distintas sierras de la Huasteca de México. Y pues yo ya me sumo a esos concursos y además de bailarlo, pues ya también soy concursante. Entonces ya conozco, por ejemplo, San Joaquín, Querétaro, Pinal de Amoles, que justo son los municipios de Querétaro más importantes respecto a los campeonatos de guapango. Y pues estoy enamorado, estoy fascinado. Esto ha sido un poco la transición que he tenido de la literatura a la danza, pero que va de la mano simple por el gusto de amar al arte. Claro. Y con todas estas experiencias, ¿cuáles crees que son los puntos más importantes de la importancia de la gestión cultural y de preservar la cultura y de promoverla entre la juventud, entre los grandes y, o sea, en general en la población? Chicas, chicos, grandes chiques, etcétera. Quien etcétera, quiera quien interesarse. quiera. Pues yo creo que los puntos importantes es primero reconocer tu amor hacia la cultura, hacia el arte, eso es lo principal. Y también tener claro que no debes de dogmatizar al arte. Alguna vez en un taller de gestión cultural comunitaria nos decían, ¿y por qué quieres hacer este proyecto cultural? No, a ver, tú que te quieres ir a las comunidades, fulanito, y que les quieres llevar cine a tal comunidad. Realmente cuestionarte, ¿esa comunidad realmente quiere recibir eso? Entonces ahí debes de hacer un acto de sinceridad y de introspección muy cañón contigo. Claro. Y saber que a lo mejor es tu pasión, es tu amor, pero solo es tuyo.
no es el de las personas. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos más importantes. ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Para qué público? ¿Para qué personas? Pero sobre todo, ¿para qué intención? ¿Para una cuestión de ego? ¿No? Para una cuestión de vanidad que yo he reafirmado como a lo largo de esta entrevista, ¿no? Ya que lo reconociste, bueno, ¿por dónde empezar? ¿Quieres hacerlo a través de una institución pública? ¿Quieres hacerlo de manera independiente? ¿O quieres hacerlo a través de la iniciativa privada? Si es de la iniciativa privada, tienes que saber desde el principio que debes de esforzarte al doble que una iniciativa pública. ¿Por qué? Porque ahí se mueven grandes cantidades de dinero que justo no a cualquiera se las van a dar. Entonces, ahí debes de sentarte a escribir tu proyecto lo más objetivo posible para que puedas convencer a esa iniciativa privada. Claro. Respecto a la pública, la mayoría de veces te van a decir que sí, porque tienen que cumplir con sus planeaciones anuales. Entonces la mayoría de veces te van a decir que sí y con un bajo presupuesto. Entonces yo creo que estos puntos, hasta aquí me detengo, son como de los más principales, ¿no? ¿Para qué lo quieres hacer? Ser objetivo con tu proyecto y con quiénes quieres hacerlo, con público o privado, ¿no? Y pues sentarte a escribir. Ahí sí hay que tener muy buena redacción, y qué bueno que estudié literatura, ¿no? Porque hay veces que me ha tocado leer proyectos que no se les entiende nada. Si yo no lo entiendo, ¿cómo lo va a entender el empresario, sí, el político? Exacto. Y ir como resumiendo lo que quieres. Porque a lo mejor tienes muchas ideas, pero quiero con este proyecto llegar hasta ahí porque tal. No. A ver, lo único que vas a trabajar, un tema nada más, no más. Pueden surgir varios temas como resultado, pero para el proyecto solo aborda un tema y no te despegues de ahí. Porque si no, se va a volver más complicado y más oscuro para leer. Claro. ¿Qué proyectos tienes a futuro? ¿En qué estás ahorita trabajando? Cuéntanos. Pues estoy trabajando mucho en mi cuerpo porque estoy haciendo yoga. Está siendo mi éxito de la vida hasta el momento. No tengo un proyecto profesional a corto plazo ni a mediano plazo. A largo, ahorita estoy en guiños, no puedo contar mucho sobre este proyecto. Es un libro, es un nuevo libro y que está dirigido a un sector vulnerable, como lo fueron los viejitos. A lo mejor los músicos no es un sector vulnerable en estricto sentido, sí. Pero es una comunidad, ¿no? O sea, regreso con esta temática de siempre en cada proyecto trabajar por una conciencia, ¿no? No puedo decir todavía qué conciencia ¿vas a abordar? Voy a abordar. Pero ahora mi gran éxito es ir descubriendo mucho de mi cuerpo, que yo creo que a todos nos hace falta esa conexión con nuestro cuerpo, con nuestro ser, tener presente nuestra oscuridad, nuestras claridades, ¿no? Eso ahorita está siendo pues mi proyecto de vida bien importante. Sigo bailando, tenemos presentaciones en el grupo Kamashkli en varias partes de la República Mexicana. En noviembre nos vamos al encuentro de las Huastecas en Hidalgo. Es un convenio con la Secretaría de Cultura de Tlaxcala, junto con la Secretaría de Cultura de Hidalgo. Entonces nos van a estar apoyando con transporte, con alimentación, con hospedaje, ¿no? Son de las cosas bonitas que se vale compartir, ¿no? Y pues por el momento seguiré bailando. Hay veces que se me vienen proyectos de la nada, ¿no? Como que me las manda ahí la Matrix o no sé qué sea. Y de repente los hago. Pero ahora estoy enfocado en mí y estoy muy contento. Estoy de verdad muy entusiasta y contento por esto, por estar en mí. Qué bueno, eso se siente muy bien cuando lo aprecias, sí. ¿No? Y finalmente, ya para irnos despidiendo, sí. Me gustaría que nos compartieras algún consejo, alguna recomendación para alguien que esté interesado en involucrarse en las artes, en la literatura, que a lo mejor no encuentra por dónde entrar o no sabe hacia dónde dirigirse. ¿Qué nos podrías compartir? Pues, por ejemplo, si es alguien muy chavito, que siempre se direccione a un centro cultural, al centro cultural de su municipio, a su casa de cultura de su municipio, y desde ahí ya va a ir viendo, pues, irá teniendo ciertos contactos y ciertos guiños con el arte que le interese y un poco también con el ambiente artístico que esté en su contexto,
O sea, a lo mejor de repente los artistas más consagrados ya ignoran a los centros culturales, ¿no? Porque ya se les hacen más chiquitos, pero desde ahí se empieza. Claro. El otro tip que les podría dar es que sí lo compaginen con una carrera para el sistema. O sea, ¿qué quiero decir con esto? A lo mejor sí con una carrera que tiene que ver más con la tecnología, que ahora respecto a nivel de mercado está teniendo mucho auge, o una ingeniería, o alguna licenciatura convencional como médico, abogado, de contador, etcétera, que sí lo trate de compaginar, porque lamentablemente, y a lo mejor ahí viene la parte SAT de mi entrevista, el sistema no apoya al arte como debería de apoyarlo. Por ejemplo, a mí me encantaría que cuando recibes una beca del PECDA o de jóvenes creadores del Sistema Nacional de Creadores, a la par, así como a los de jóvenes construyendo el futuro les dan su seguro médico, también los artistas deberían de tener seguro médico mientras esté vigente esa beca. Porque para no descuidar cualquiera de las áreas que pertenezcan a la integridad más allá de un artista, de un individuo y de una persona que está produciendo, a lo mejor no está produciendo economía directamente para el sistema, pero sí está produciendo turismo. Claro. Lo que más se consume cuando viajas en el turismo es arte, ¿no? Vas a ver tal iglesia, museos, tal arquitectura, los museos, etcétera. Y eso está beneficiando y moviendo la economía de nuestro país y del mundo en general, pero no está teniendo una recompensa a ese creador. Entonces, que sí lo compaginen con una carrera adjunta por cualquier cosa. Dentro de, por ejemplo, del grupo de Huasteco, tengo una compañera que es médico y a la par pues es bailarina. Y tengo otra amiga muy popular, no voy a decir su nombre porque no debe de ser, no debe salir de mí, claro, pero que ella tiene una licenciatura en Derecho y en Administración Pública y a la par la compagina con ser bailarina. Entonces como que si no escatimen a veces por juventud y por el ego de esa juventud, como que no, de lleno quiero ser artista y ya yo voy a triunfar. Sí vas a triunfar, pero también reconoce lo que está pasando a tu alrededor y lo que está pasando con el sistema. Entonces, a veces sí te puede ayudar tener una carrera aparte de la carrera artística. Y creo que esos serían mis dos tips, ¿no? O como mis dos visualizaciones que desde lo que yo he probado me ha funcionado. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por la entrevista y pues muchas gracias a ustedes igual. Si se quedaron hasta acá, déjenos un comentario, un like, compártanos Facebook, TikTok, Instagram, ya saben, en todos lados. ¿Quieres dejar tus redes? No, así está bien. Así está bien. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.